Mis maletas nunca llegaron a la puerta. Eso fue lo que me distinguió de mi nuera desde el primer momento. Yo nunca me engañé pensando que me iban a invitar. Soy Carmen. Tengo 63 años. Fui contadora certificada durante 32 años en una empresa exportadora de Guadalajara. Y si algo aprendí en ese tiempo es que los números no mienten. Las personas sí, los números jamás. Todo empezó el jueves por la noche, cuando mi hijo llegó a la cena con esa sonrisa que yo reconocía desde que tenía 8 años. La sonrisa que usaba cuando quería algo. Se sentó a la cabecera de mi mesa, en la silla que fue de su padre, y dijo que tenía una sorpresa. Mi nuera, Gabriela, ya estaba sentada con esa expresión de quien guarda un secreto que le quema en la boca. Cruceros del Caribe, mamá. 10 días. Los 4, Gaby, los niños y yo. Nos vamos el sábado. Los 4. Conté en silencio. Mi hijo Rodrigo, Gabriela, mi nieta Sofía de 9 años y mi nieto Mateo de 7. 4. Yo no estaba en ese número y los dos lo sabían perfectamente cuando dijeron los 4. Me serví más agua antes de responder. El silencio en la cocina pesó como el plomo. ¿Y quién se queda con los niños estos días antes de que salgan? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, mamá, nos llevamos a los niños. Rodrigo aclaró la garganta. Lo que necesitamos es que te quedes aquí en el departamento, para recibir un paquete importante que llega el lunes, para regar las plantas de Gaby, y la verdad es que el edificio nuevo donde vivimos no nos da mucha confianza todavía. Necesitamos a alguien de confianza cuidando. Alguien de confianza. 32 años haciendo balances, y esas 2 palabras me cuadraron el estado financiero de mi relación con mi hijo en un segundo. Me quedo, dije. Y no dije nada más. Gabriela sonrió con esa boca pequeña suya y empezó a hablar de las plantas como si yo fuera la jardinera del edificio. Las orquídeas 2 veces por semana, pero poca agua. La suculenta esa nunca la toques que se estresa. El ficus solo si ves que la tierra está muy seca. Me daba instrucciones con el tono de quien le explica a la nueva empleada cómo funciona la copiadora. Y yo asentía. Asentía porque en ese momento ya estaba haciendo otra cosa en mi cabeza. Ya estaba contando. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala del departamento que era técnicamente mío, aunque ellos lo habitaban como si hubiera sido siempre de ellos. Yo había comprado ese departamento hace 14 años con el dinero del retiro anticipado que me dieron cuando la empresa cerró su sede en Guadalajara. 3 recámaras, piso 8, vista al parque. Rodrigo se mudó aquí con Gabriela 4 años atrás, diciéndome que era temporal, que estaban ahorrando para comprar algo propio. 4 años es mucho tiempo para lo temporal. Fui a mi recámara y del cajón de la mesita de noche saqué una libreta chica de pastas azules, la misma que usaba en la oficina para los registros paralelos, los que nadie más veía pero que siempre eran los correctos. Durante 4 años había anotado en esa libreta cada movimiento. No por rencor, sino por costumbre profesional. Una contadora no deja nada sin registrar. La abrí en la primera página. La letra era mía, apretada y exacta. Agosto, hace 4 años. Depósito de seguridad que nunca pagaron, 4,000 pesos. Octubre. Recibo de luz. El doble de siempre desde que pusieron el televisor nuevo en la sala. Diferencia absorbida por mí sin decir nada. Diciembre. Cena de Navidad completa. Mercado, vino, postres, todo pagado por mí porque Rodrigo dijo que ese mes habían tenido gastos imprevistos. Enero del año siguiente. Colegiatura de Sofía. Prestada porque Gaby se había tardado en cobrar su quincena. Nunca de vuelta. Pasé las hojas despacio. El total al final de la última página era una cantidad que me hizo cerrar la libreta con más fuerza de la necesaria. Con ese dinero yo hubiera podido renovar el departamento completo, cambiar los muebles que Rodrigo había traído sin pedirme permiso y que no pegaban para nada con los míos, y todavía me sobraba para un viaje de verdad, no de 10 días en un crucero pagado con la tarjeta que yo cubría indirectamente cada mes. Me acosté pero no dormí. Miré el techo y pensé en los números, en todos los números que nadie más veía, en el departamento que llevaba mi nombre en las escrituras, en la cuenta de ahorros que tenía en un banco diferente al que Rodrigo conocía, la cuenta que abrí cuando su padre murió porque el notario me dijo: «Señora Carmen,
Guarde siempre algo solo para usted, algo que nadie más sepa que existe. El notario era un hombre sabio. El sábado se fueron. Gabriela me dejó una lista pegada en el refrigerador con letras de colores, como si yo fuera una niña de primaria. Las plantas. El paquete. No abrir el cajón del escritorio de Rodrigo porque ahí guarda cosas importantes de trabajo. No invitar a nadie porque el edificio tiene reglamento. El número del conserje por si había alguna fuga. Les dije adiós desde la puerta. Los niños corrían hacia el elevador arrastrando maletas con rueditas de caricatura. Rodrigo se despidió de mí con un beso en la frente, rápido, como quien cumple un trámite. Gabriela ni volteó. Cerré la puerta. El departamento quedó en silencio. Un silencio distinto al de todas las noches cuando ellos dormían. Distinto al silencio de las mañanas de domingo cuando yo me levantaba sola a hacer café porque Gabriela no salía de su cuarto hasta las 11. Este silencio tenía otro peso. Era el silencio de quien acaba de entender algo que no puede desaprender. Fui à la cocina Y, me servi um café, me lo tomé de pé, mirando el ficus esse que Gabriela adorava e que eu, em esse momento, encontré completamente antipático. Luego fui al baño, me peiné, me puse una blusa decente y tomé mis llaves. Salí a caminar. 3 cuadras adelante había una notaría donde yo había hecho varios trámites a lo largo de los años. El licenciado Fuentes me conocía desde antes de que Rodrigo naciera. Llamé desde la banqueta y tuve suerte. Tenía un hueco a las 11. Me recibió en su oficina con olor a café y a papeles viejos. Le expliqué la situación con la misma frialdad con que le hubiera presentado un balance a un cliente difícil. El departamento está a mi nombre, sin copropiedad, sin usufructo. Mi hijo lleva 4 años viviendo ahí sin contrato formal, sin pagar renta, sin ningún acuerdo por escrito. Quiero saber exactamente cuáles son mis opciones legales para recuperar el inmueble. El licenciado Fuentes me miró por encima de sus lentes. ¿Quiere usted desalojar a su hijo? No le voy a decir cómo llamarle, licenciado. Solo quiero saber qué puedo hacer y cuánto tiempo me toma hacerlo. Me explicó todo durante 40 minutos. Tomé notas en mi libreta azul. Al final le hice 2 preguntas concretas. Él respondió las 2. Me levanté, le di la mano y le dije que me avisara cuando tuviera los documentos listos. De regreso al departamento pasé por la papelería de la esquina y compré una caja de plumas rojas. Me gustan las plumas rojas para los ajustes. En contabilidad, el rojo significa corrección. Los primeros 3 días los usé en orden. El domingo revisé cada recámara con calma, no como intrusa, sino como dueña, que era lo que era. Vi las cosas de Gabriela amontonadas en el closet que antes era mío. Vi los zapatos de Rodrigo debajo de la cama que compré yo con dinero mío hace 12 años. Vi los dibujos de los niños pegados con diurex en las paredes de una recámara que necesitaría repintar completa. Los niños no tenían culpa. Los niños nunca tienen culpa. Por eso tomé los dibujos con cuidado, los despegué sin romperlos y los guardé en una carpeta transparente. Esos me los llevaría yo. El lunes fue el día del banco. No el banco donde Rodrigo sabía que yo tenía cuenta, el otro. Me presenté a las 9 de la mañana con mi identificación y las escrituras del departamento. El gerente de sucursal, un hombre joven que me trataba con esa amabilidad eficiente de quien ha aprendido que las señoras de cierta edad suelen tener más dinero del que aparentan, me atendió sin demora. Hice 2 movimientos. El primero fue una transferencia de una cantidad específica a una cuenta nueva que abrí ese mismo día a nombre de una asociación civil de mujeres adultas mayores en Zapopan, a la que llevaba años queriendo donar y nunca había encontrado el momento. El segundo movimiento fue instructivo. Cerré la tarjeta adicional que, por un descuido mío de hace 2 años, tenía como extensión de mi cuenta y que Rodrigo usaba para la gasolina y para algunas compras que yo veía reflejadas en el estado de cuenta sin que nadie me avisara. ¿Está segura, señora?, me preguntó el gerente cuando procesó la cancelación. Completamente, le dije. Y por favor, cualquier intento de cargo que llegue a partir de mañana sobre el límite de 2,000 pesos que sea rechazado automáticamente, sin llamadas de verificación, sin excepciones. El gerente asintió y tecleó. El sonido de las teclas fue música. El martes llegó el paquete que Gabriela me había encargado recibir. Era una caja grande con el logo de una tienda de artículos para el hogar. Lo puse en la sala sin abrirlo.
no era mío, pero tampoco lo subí al cuarto de ellos. Lo dejé ahí, en el centro de la sala, como un recordatorio silencioso de que alguien vivía en mi casa dependiendo de mi presencia para recibir sus compras. El miércoles llamó Rodrigo. «Mamá, ¿todo bien por allá?» «Todo en orden, hijo». «¿Cómo está el clima allá?» «Increíble, mamá. Hoy estuvimos en una isla. Los niños se metieron al mar por primera vez. Sofía se asustó, pero luego ya no quería salir». «Qué bueno», le dije. Y lo dije en serio. «Me alegra que los niños vean el mar». «Oye, mamá, ¿llegó un paquete de Gaby?» «Llegó. Está en la sala». «Perfecto. Oye, también, ¿puedes revisar si en el cajón de mi escritorio hay un sobrecafé? Gaby dice que dejó ahí unos documentos del seguro del coche que necesita para hacer un trámite cuando regresemos». Me quedé callada 2 segundos. El cajón que Gabriela me había dicho expresamente que no abriera. «Voy a ver», dije. Fui al escritorio. El cajón no tenía llave, solo una presión. Lo jalé. Dentro había papeles de trabajo de Rodrigo, algunas facturas, y debajo de todo, un sobremanila. Lo abrí. No eran documentos del seguro. Eran estados de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no conocía, con un saldo que me hizo parpadear. Debajo del sobre había algo más. Una hoja doblada a mano con mi nombre en la portada. La abrí. Era una carta sin fecha. La letra era de Gabriela. Decía que si algún día yo decidía pedirles que se fueran, ellos podrían argumentar derechos de posesión por el tiempo vivido, que habían hablado con un abogado, y que la ley los protegía, y que era mejor que yo lo supiera antes de tomar cualquier decisión precipitada. La leí 2 veces. Doblé la carta, la guardé en mi bolso, volví al teléfono. «No encontré el sobre del seguro», le dije a Rodrigo. «Debe estar en otro lado». «Ah, qué raro. Bueno, no importa, ya vemos cuando llegamos. Cuídate, mamá». «Cuídense, hijo». Colgué y me senté en el sillón que era mío desde antes de que Rodrigo supiera leer. Respiré hondo. La carta de Gabriela era un movimiento calculado, una amenaza envuelta en papel manila. En 32 años de trabajo contable, había aprendido que cuando alguien te muestra sus cartas antes de tiempo, es porque tiene miedo. Y cuando alguien tiene miedo, comete errores. Llamé al licenciado Fuentes. Le conté lo de la carta. Él escuchó sin interrumpirme. «Carmen», me dijo cuando terminé, «acabo de recibir respuesta del juzgado. Los documentos están listos, pero con lo que me acaba de decir, le recomiendo algo adicional». Lo escuché durante 20 minutos más. Cuando colgué, mi plan ya no era el mismo de 3 días atrás. Era mejor. El jueves me dediqué a mis propias cosas. Desayuné sola en la mesa del comedor, con mantel y todo, algo que no hacía desde que ellos se mudaron, porque Gabriela decía que el mantel de hilo se manchaba muy fácil con los niños. Hice mis ejercicios de la mañana. Leí un rato. Por la tarde fui a la Asociación Civil de Zapopan que había encontrado en Internet, la que apoyaba a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad económica. Les llevé en persona el comprobante de la donación y me quedé 2 horas hablando con la directora, una mujer de mi edad llamada Esperanza, que tenía en los ojos esa luz de quien ha decidido no malgastar el tiempo que le queda. Me fui de ahí sintiéndome extrañamente ligera. El viernes el licenciado Fuentes me mandó por mensajero un sobre con varios documentos. Los revisé uno por uno sobre la mesa del comedor, con mis lentes puestos y un café al lado. Firmé donde correspondía con pluma azul, porque para lo formal siempre azul, no rojo. El rojo es para las correcciones. Esto no era una corrección. Esto era un cierre contable. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Saqué de mi closet una maleta mediana, la roja con ruedas, y empecé a empacar. No mucho. Mi ropa esencial, mis documentos personales, la libreta azul, una caja pequeña con fotos de cuando Rodrigo era niño y de su padre, mi cafetera italiana que era la única que hacía el café como a mí me gustaba, y la planta pequeña de lavanda que yo había sembrado desde semilla, y que Gabriela nunca había tocado porque decía que le daba alergia. A Canela, mi gata atigrada de 12 años, la puse en su transportadora con su cobija favorita y sus croquetas. Ella me miró con sus ojos ambarinos sin protestar. Canela siempre supo cuándo había que moverse. Dormí profundamente esa noche, sin sobresaltos, sin ese ruido de fondo que durante 4 años me había tenido en alerta constante.
ese ruido sordo de vivir en tu propia casa, como si fueras la visita. El sábado llegó nublado y fresco, como les gusta a los tapatíos. Rodrigo y Gabriela tenían vuelo a las 3 de la tarde. Calculé que estarían en el departamento antes de las 6. A las 10 de la mañana, llegó una camioneta del servicio de mudanza express que había contratado el miércoles. 2 muchachos jóvenes y eficientes que me trataron con respeto desde el primer momento. Les había explicado exactamente qué necesitaba: mover un juego de recámara, una sala, aparatos de cocina y unas cajas a una bodega cercana que ya había rentado por 3 meses. Todo lo que pertenecía a Rodrigo y Gabriela quedaba intacto, en su lugar, sin tocar ni un zapato. Solo salía lo mío. Mientras ellos trabajaban, yo caminé por el departamento una última vez. Pasé la mano por la pared del pasillo. Vi las marcas de los años, las pequeñas abolladuras de los muebles al entrar y al salir, la huella de humedad en el techo del baño que Rodrigo prometió arreglar hace 2 años. Vi también, en la recámara de los niños, un dibujo que se me había pasado la semana anterior. Era un dibujo de Sofía, con su nombre escrito en letras grandes de colores. Dibujó una casa, un sol y 4 personas. 4, no 5. La conté 2 veces. 4 personas y un gato. Canela sí estaba en el dibujo de Sofía, yo no. Doblé el dibujo con cuidado y lo puse en la carpeta junto con los otros. A los niños no les iba a faltar su abuela. Solo iban a tener que aprender a buscarla en lugar de darla por sentada. A la 1 del mediodía, el departamento estaba en silencio otra vez. Mis cosas ya estaban en la camioneta. Solo quedaban los muebles de ellos, sus cuadros en las paredes, la ropa en los closets, la cafetera enorme de cápsulas que Gabriela usaba cada mañana. Todo en su lugar. Yo era la única que ya no estaba. Dejé sobre la barra de la cocina un sobre blanco. Dentro había 3 cosas. La carta que Gabriela había escrito y escondido en el cajón, doblada exactamente como la encontré. Una copia del documento notarial que el licenciado Fuentes había preparado, con todas las firmas correspondientes. Y una nota mía, escrita con pluma roja sobre papel blanco. Los números siempre cuadran al final. Cuiden el departamento mientras resolvemos los términos. El licenciado Fuentes los espera el lunes a las 10. Sin firma. No hacía falta. Tomé a Canela en su transportadora. Agarré mi maleta roja y salí. El conserje del edificio, don Aurelio, me abrió la puerta con su gesto de siempre. «Que le vaya bien, señora Carmen». Le sonreí. «Gracias, don Aurelio. Cuídese». El coche que pedí por aplicación ya estaba esperando afuera. Mi celular vibró cuando íbamos a mitad del camino. Era Rodrigo. Lo dejé sonar. Vibró 3 veces más en los siguientes 10 minutos. Luego llegaron los mensajes. Primero uno tranquilo. «Mamá, ya llegamos. ¿Dónde estás?» Luego otro con tono diferente. «Mamá, hay un sobre en la cocina. ¿Qué es esto?» Luego uno de Gabriela. «Carmen, esto no tiene ningún sentido, llámame». Luego otro de Rodrigo. «Mamá, por favor, contesta». Apagué la pantalla y guardé el teléfono en mi bolso. La casa de Esperanza, la directora de la asociación, quedaba en un fraccionamiento tranquilo al poniente de la ciudad. Me había ofrecido quedarme en su cuarto de visitas mientras yo definía mis siguientes pasos. 2 semanas, me dijo, o las que necesites. Tengo espacio y me vendría bien alguien que sepa de números para revisar nuestra contabilidad del año. Era exactamente el tipo de trato que entendía. Claro y justo. Llegué al anochecer. Esperanza me recibió en la puerta con un vaso de agua de Jamaica y sin hacer preguntas. Eso me gustó. Las mujeres que han vivido lo suficiente saben que hay momentos en que las preguntas pueden esperar. Solté la maleta. Saqué a Canela de su transportadora. La gata olisqueó el cuarto nuevo con esa calma suya. Encontró un rincón de luz junto a la ventana y se instaló ahí como si siempre hubiera sido su lugar. Eso hacen los animales cuando por fin están en un lugar seguro. Esa noche, encendí el teléfono solo para mandar un mensaje a Rodrigo. Corto y claro, como me enseñaron los 32 años de trabajo. No respondí nada más. Apagué el teléfono y dormí. Pasaron 3 semanas antes de que Rodrigo y yo nos sentáramos a hablar de verdad. No en la notaría, sino en una cafetería del centro. Los 2 solos, sin Gabriela, que se había negado a ir diciéndole a Rodrigo que yo estaba loca
y que seguramente me habían metido ideas en la cabeza. Rodrigo llegó 10 minutos tarde, lo que significaba que había dado vueltas afuera antes de entrar. Lo conozco desde que nació. Me senté frente a él y pedí un café de olla. Él pidió agua. Mamá. Su voz tenía ese tono de hijo al que le sale la culpa por los poros, aunque todavía no lo reconoce. ¿Por qué no me dijiste nada antes de hacer todo esto? Lo miré. Vi al niño de 8 años con la sonrisa que quería algo. Vi también al hombre de 38 que nunca había aprendido a pedir sin manipular porque yo siempre lo resolví antes de que tuviera que hacerlo. Rodrigo, le dije, tú tienes una libreta azul en mi cajón, aunque no la hayas visto nunca. Frunció el ceño. ¿Qué? Me explico. Durante 4 años anoté cada peso que pagué yo y que correspondía pagarles a ustedes. Renta, que nunca se discutió pero que existe implícita cuando vives en casa de otra persona. Colegiaturas, despensa, servicios, gastos que surgían de repente y que yo cubría porque era más fácil que tener la conversación. La suma es considerable. Rodrigo abrió la boca. No he terminado. Lo detuve con calma. Esa misma semana que ustedes se fueron de viaje, encontré en tu escritorio una carta de Gabriela en la que me amenazaba con derechos de posesión si yo les pedía que se fueran. El color de su cara cambió. Se puso de un gris particular que yo asociaba con los estados financieros en números rojos. Mamá, yo no sabía nada de esa carta. Lo sé, le dije. Por eso estamos hablando tú y yo, no tú, yo y ella. Lo que hice no fue un capricho ni una locura. Fue lo que tenía que hacer cuando vi que la situación ya había llegado a ese punto. Rodrigo se quedó callado un momento. Fuera de la cafetería pasaba el tráfico de media tarde. Alguien en la mesa de al lado reía con alguien por teléfono. ¿Vas a vender el departamento?, preguntó. Su voz sonó pequeña de una manera que no había escuchado desde que era adolescente. Todavía no lo sé. Eso depende de lo que acuerden ustedes con el licenciado. Hay opciones. Pueden rentar formalmente con un contrato real y un precio justo de mercado, en cuyo caso me parece bien que se queden. Pueden buscar otro lugar. O puedo vender y repartir lo que corresponda al fideicomiso que dejó tu papá para los niños. ¿Y tú dónde vas a vivir? Lo dijo con una preocupación genuina que me llegó al pecho. No a la garganta, al pecho. Porque a pesar de todo, era mi hijo. Eso es lo de menos, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, tengo opciones. Y las opciones se sienten muy bien cuando no las habías tenido en años. Rodrigo miró la mesa. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, la voz le salió diferente, sin el barniz de seguridad que siempre llevaba puesto como traje. Mamá, ¿te tratamos muy mal? No te voy a decir que no. Le respondí sin crueldad, pero sin mentirle. Te voy a decir que me trataron como si yo fuera un mueble que venía incluido con el departamento, y que eso tuvo que ver tanto con Gabriela como contigo, y también un poco conmigo, que no puse límites cuando debí. Asintió muy despacio. ¿Puedo ver a los niños?, pregunté. Claro que sí. Son tus nietos. Eso no cambia. Entonces hay base, Rodrigo. Todo lo demás se puede hablar. Pagué el café. Me levanté. Le di un beso en la frente, rápido, como quien cumple un trámite, y sentí que le devolvía algo que él me debía desde aquella despedida antes del crucero. Salí a la calle. El sol de la tarde en Guadalajara tiene ese tono dorado que la gente que creció aquí lleva grabado en los ojos aunque viva en otro lado. Caminé despacio hacia la parada del camión. No tenía prisa. La prisa la inventaron los que tienen miedo de que se les acabe el tiempo, y yo ya había dejado de tener ese miedo. Esa noche en el cuarto de Esperanza, Canela dormía en mis pies cuando llegó un mensaje de Sofía desde el teléfono de Rodrigo. Era una foto, un dibujo nuevo, hecho con los plumones de colores que yo le había regalado en su cumpleaños. Una casa, un sol, 5 personas y un gato. 5. Amplié la imagen. Junto a las otras figuras había una más pequeña, con el pelo gris dibujado con cuidado, que sostenía lo que parecía ser una taza de café. Debajo del dibujo, con letra de niña que todavía mezcla mayúsculas y minúsculas: Abuela cuando vienes. Lo guardé en la carpeta junto con los otros dibujos. No contesté todavía. Tenía que dejar que la olla enfriara antes de levantar la tapa,
porque las cosas apresuradas salen a medias, y lo que queremos que dure tiene que hacerse con tiempo. Pero guardé el dibujo, ese me lo quedaba yo. 3 meses después, Rodrigo firmó un contrato de arrendamiento formal con precio de mercado. Gabriela no asistió a la firma. El licenciado Fuentes dijo que era su derecho y que no hacía falta. Yo tampoco fui. El contrato no necesitaba mi presencia para ser válido, solo mi firma, que puse en la notaría un martes por la mañana antes de irme a desayunar con Esperanza. Supe después, por Rodrigo, que Gabriela había estado buscando abogados durante semanas, convencida de que podía revertir algo. Ninguno le dio esperanzas. El departamento estaba a mi nombre sin complicaciones y la venta de posesión que ella citaba en su carta requería condiciones que no se cumplían. A veces las amenazas que la gente guarda en cajones cerrados son papel mojado cuando les da el aire. Gabriela y yo no hemos vuelto a hablar directamente. Quizás algún día, quizás no. Hay deudas que se pagan con dinero y hay otras que se pagan con tiempo y con consecuencias. Ella está pagando las suyas a su ritmo y yo ya no soy la que administra ese proceso. Lo que sí ha cambiado es el domingo. Cada 15 días voy a ver a los niños a una plaza cerca del departamento. Sofía me cuenta de la escuela con esa velocidad de palabras que tienen las niñas de su edad, como si el tiempo fuera a acabarse antes de que terminen la historia. Mateo me muestra los insectos que encuentra debajo de las piedras del jardín de la plaza con una seriedad científica que me recuerda a su abuelo. Los llevo a comer tacos. Pago yo. Lo hago de buena gana porque lo elijo, no porque nadie me lo imponga. La diferencia entre las dos cosas es todo. Esperanza y yo seguimos viviendo bajo el mismo techo por ahora. Revisé su contabilidad. Encontré 3 errores que le estaban costando dinero innecesario en impuestos y los corregí. Ella me consiguió 2 clientes pequeños que necesitaban asesoría contable. Cobro lo que vale mi trabajo, ni un peso menos ni uno de más. Es la primera vez en 4 años que cobro por lo que sé hacer. Canela está gorda y contenta. Sale al jardín de Esperanza cada tarde y caza lagartijas con una dedicación admirable para sus 12 años. Nunca fue tan feliz en el departamento del piso 8. Los gatos, como los números, siempre dicen la verdad sobre dónde están a gusto. El lunes pasado llegó un mensaje de Rodrigo. Corto, sin preámbulo, decía: «Mamá, Gaby quemó el arroz otra vez. Dice que no entiende por qué el tuyo nunca se quemaba». Lo leí 2 veces. Sonreí. No contesté. Hay cosas que no se explican con palabras. Se aprenden quemando el arroz las veces que haga falta, raspando la olla y volviendo a empezar. Esa es la única lección que vale.